Bueno, creo que ahora sí estamos listos. Es las 3:35 de la tarde. Bienvenidos a todos y a todas a esta primera capacitación, a estas sesiones que se van a estar desarrollando tal como les comenté en las visitas realizadas la semana pasada. Las sesiones se van a estar realizando en horario de 3:30 a 4:30, desde hoy lunes 6 hasta el viernes 10 de febrero. Vamos a tener toda una semana para conocer principalmente aspectos sobre formulación de planes de negocio y acceso a financiamiento, temas que están muy ligados o vinculados unos con el otro. Primeramente, quiero empezar agradeciendo la apertura que tuvieron con el equipo, con nosotros, en estas 2 semanas en las que iniciamos las visitas a sus empresas. Muchas gracias por el recibimiento y quiero pues que tengan muy presente de que vamos a estar apoyándoles al 100%. Vamos a entregarle todo al 100% nuestro esfuerzo, las capacidades, los conocimientos que tenemos acerca del tema para que al final del proceso cuenten con un plan de negocio bancable, o no necesariamente, como hablamos en un inicio, para presentar a un banco, sino también a un posible inversionista o a posibles fuentes de fondeo, como organismos internacionales o nacionales que apoyan a pequeñas empresas, a MIPYMES como tal. Ya para entrar en el contenido que vamos a estar viendo a lo largo de estas 5 sesiones, son 9 temas los que vamos a estar abordando. Por favor, les pido que si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna duda sobre el tema que vayamos a estar viendo, me lo hagan saber sobre la marcha. O sea, no me pueden interrumpir, no esperemos hasta el final. La idea es que no sea un monólogo, sino que sea un intercambio, sea una conversación como tal, para hacerlo mucho más ameno. Y estoy seguro de que va a ser así, porque este es un tema en el cual siempre surgen muchas dudas de cómo funciona el tema de la banca, el tema de los financiamientos, requisitos, bueno, todo lo que gira en torno a este tema, el tema de la formulación de los planes de negocio, qué poner, qué no poner, cómo presentarlo. Sé que en este tipo de capacitaciones siempre hay bastantes dudas como tal, así que los invito a que conversemos durante la presentación. En el día de hoy la idea es abordar el primer y el segundo tema que ustedes ven dentro del contenido. El primero tiene que ver con panorama general del financiamiento de las MIPYMES en Panamá. Perdón, aquí me salí, creo. No, aquí estamos. En Panamá, la importancia, dentro de los subtemas, la importancia del acceso al financiamiento, los obstáculos para acceder a las fuentes de financiamiento formal desde 2 perspectivas. Vamos a ver qué es lo que dicen los bancos y vamos a ver también qué es lo que dicen las empresas. Aquí es como la recopilación de las experiencias que tenemos en base a 2 visiones, desde el punto de vista del banco y desde el punto de vista de la empresa. También, y algo muy importante, vamos a ver el tema del marco regulatorio a nivel obviamente muy general. ¿Quiénes son las entidades que regulan en Panamá temas de acceso a temas del sector financiero como tal? A nivel ya sea de bancos, a nivel de cooperativas, a nivel de financieras. Todo esto vamos a estar viéndolo y vamos a estar conociendo quiénes son los actores que están detrás del proceso regulatorio como tal. Luego de ver el panorama general, vamos a seguir con la evaluación de las necesidades financieras, costos y beneficios del financiamiento externo, qué es una gestión financiera eficaz. Como tercer tema, cómo evaluar las necesidades financieras,
de corto, mediano y largo plazo. No puede pensar que los bancos solo otorgan préstamos y ya. Si bien es cierto, sí, la principal función de un banco es ser un intermediador financiero que otorga préstamos, pero dentro de la cartera de préstamos existen diferentes productos que tienen los bancos y esos productos van a depender de la necesidad financiera que yo haya detectado dentro de mi empresa. No es lo mismo trabajar con una línea de crédito o solicitar una línea de crédito que solicitar un préstamo a mediano o a largo plazo, ¿verdad? La necesidad que hay detrás es muy diferente. Entonces, vamos a ir viendo este tipo de, o vamos a ir analizando cómo hacer esa evaluación como tal, ¿verdad? Como punto número 4, vamos a ver los diferentes instrumentos de financiamiento. Como les decía, los bancos no solo tienen préstamos, y dentro de los préstamos están si es corto, si es mediano, si es largo plazo, sino que también hay diferentes herramientas o instrumentos. En las visitas estuvimos abordando algunos de esas herramientas e instrumentos que tienen los bancos. Recuerdo que hablábamos sobre carta de crédito. En algunos casos hablamos sobre leasing como tal. Así hay factoring, hay leasing, cartas de crédito, promesas de pago, bueno, diferentes productos, y todo eso lo vamos a estar viendo ya de manera detallada en la sección número 4 de estas capacitaciones. En la sección 5, cómo elegir el proveedor financiero idóneo como tal. O sea, qué es lo que tengo que identificar del banco, qué es lo que tengo que revisar de esa institución, de ese inversionista o de ese posible fondeador que viene de una fuente no necesariamente de un banco, sino que puede venir de una institución, organización que apoye a las MIPYMES. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Cuáles son las pautas que yo debo revisar como tal? En la sección número 6, los criterios de evaluación de créditos empleados por las entidades financieras de Panamá. Aquí también estaríamos revisando aspectos generales como las 5 Cs del crédito. Es una de las, es uno de los sistemas más antiguos que existen probablemente en el mundo para evaluar créditos. Sin embargo, actualmente algunos bancos se están ya como de alguna manera olvidando un poco de las 5 Cs del crédito, y los análisis ya más que todo se hacen muchas veces automatizados. Ahora la APC, cuando uno revisa su historial de crédito, no sé si lo han visto, hay un famoso score, que ese score analiza diferentes variables de comportamiento de pago de la persona que obtuvo el crédito o que va a obtener el crédito, para automáticamente, sin requerir de un análisis como el de las 5 Cs, poder otorgar el préstamo. Eso lo vamos a estar viendo cómo funciona, los principales bancos que lo están haciendo. Sin embargo, también es importante saber que no todos los bancos lo emplean actualmente, y dentro de un banco puede haber una banca que, por ejemplo, una banca agropecuaria o una banca agroindustrial, que no necesariamente aplica un sistema de evaluación automatizado, sino que aplica, como quien dice, el sistema de la vieja escuela, de las 5 Cs del crédito. Entonces vamos a estar viendo eso. Vamos a estar también en la sección 7, cómo conseguir financiamiento, elaboración de plan de negocio, realizar la solicitud, requisitos de la solicitud, evaluación de la solicitud, hasta la aprobación y desembolso del préstamo. El tema de elaboración del plan de negocio, si bien vamos a estar viendo aspectos generales sobre la elaboración dentro de los talleres ya personalizados que tenemos con cada una de las empresas, vamos a estar ya trabajando en la elaboración del plan de negocio como tal, ¿verdad? Entonces va a ser muy, muy práctico, va a ser aprender haciendo como tal. En la sección número 8, cómo ser un prestatario responsable, vamos a estar analizando un poco el tema, bueno, qué pasa si se llega
si de repente tengo una situación dentro de la empresa en donde mi capacidad de pago se vio afectada por temas que no son necesariamente imputables a la empresa, ¿cómo puedo yo establecer un proceso de renegociación con el banco para que no se me afecten las referencias? Si yo detecto un potencial riesgo dentro de la empresa, bueno, ¿qué le debo plantear al banco? ¿Cómo manejar la situación? Ahí estos temitas los vamos a estar viendo dentro de la sección número 9, que tiene que ver, perdón, 8, con cómo ser un prestatario responsable. Y como último punto, vamos a estar analizando las opciones para aplicar a otras fuentes de fondeo a través de programas de apoyo al sector agroindustrial. Me refiero a otras fuentes de fondeo, eso quiere decir que no necesariamente son bancos, como hemos conversado. Entonces vamos a abordar algunas oportunidades que en este momento estén con alguna convocatoria abierta o que tenemos que estar pendientes de las convocatorias que lancen para poder nosotros presentar nuestro plan de negocio. Entonces también vamos a estar viendo pues ese tema de otras posibles fuentes de fondeo, que en su mayoría son con fondos no reembolsables. Esa es como la parte más atractiva. Sin embargo, pues tienen tienen cierto nivel de complejidad también para poder acceder a esos fondos. No sé si de la temática hay alguna consulta, algún comentario. Si no lo hay, entonces ya para pasar a los detalles como tal del primer tema. Bueno, creo que no tiene consultas como tal. Ok, panorama general del financiamiento de las MIPYMES en Panamá. Antes de abordar la temática sobre el panorama general, yo considero que es súper importante primero nosotros tener claro a qué tipo de empresa pertenece mi negocio como tal. Porque en Panamá existe una legislación, la Ley 33 del 25 de julio, que clasifica a las empresas según su tamaño. ¿Y por qué es importante saber el tamaño de mi empresa? Bueno, porque así mismo puedo optar por ciertos beneficios que tienen las microempresas y que incluso tienen las pequeñas y las medianas empresas en Panamá. La ley en Panamá permite o exonera a empresas que facturan menos de $350,000 y que estén dentro del sector agropecuario o agroindustrial, las exonera del pago del impuesto sobre la renta, por darles el primer ejemplo. Entonces, si yo tengo claro de que mi empresa no está facturando una cantidad superior a $350,000 y me considero una pequeña empresa, automáticamente tengo el beneficio de no pagar impuestos sobre la renta sobre las ganancias de la empresa como tal. También recuerdo al inicio de la pandemia, cuando vino todo el tema de la reactivación económica, no fue al inicio, fue como ya a mitad que salieron oportunidades de accesar a financiamiento, por ejemplo, en la caja de ahorro, en donde ellos decían, bueno, si su empresa es micro, tiene oportunidad de accesar a esta cantidad de dinero cumpliendo con los siguientes requisitos. Entonces, partiendo desde ahí, lo primero que teníamos que saber en qué renglón se encuentra mi empresa, para así yo tener claridad cuando leo los requisitos o las bases de una convocatoria, tener claridad en qué renglón o en qué sector estoy para poder aplicar como tal. Entonces, aquí hay organizaciones como la OIT que no solo toman en consideración el nivel de facturación de la empresa para clasificarlas como micro, pequeña o mediana, sino que también el número de empleados. Sin embargo, en Panamá, por lo menos no, dentro de lo que he revisado, no hay una clasificación como tal, y prefiero mostrarle lo que dice la ley, que es en base a la facturación.
Entonces, de todos las empresas que se encuentran aquí, aquella que factura hasta 150 es una micro, aquella que factura de 150,000 a $1,000,000 es considerada una pequeña empresa, y aquella que factura de $1,000,000 a $2,500,000 es considerada una mediana empresa, y arriba de $2,500,000 ya es considerada una gran empresa como tal, ¿verdad? Entonces, para mí era o es importante que cada una de las empresas que está dentro de este proyecto, pues nos ubiquemos en base al nivel de facturación para saber en qué rango estamos y asimismo qué categoría ante la ley tenemos. Entrando ya en detalle a la importancia que tienen las MIPYMES dentro del sector, dentro de la economía de un país, les traigo por acá algunos datos que considero también muy relevantes, el por qué a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestro gobierno les interesa inyectar liquidez a las pequeñas empresas. Tiene que ver con estas cifras que les muestro acá en pantalla. Un estudio del 2021 del Banco Interamericano de Desarrollo habla de que el parque empresarial de Panamá, el 96% de las empresas son MIPYMES como tal. O sea que casi la mayor parte de todas las empresas que tiene nuestra economía están clasificadas como MIPYMES. Es decir, empresas que facturan menos de $2,5 millones anual. Y un hecho más relevante todavía es la cantidad de empleos que generan. Aproximadamente el 50% de los empleos que se generan en el país son generados por estas MIPYMES. Y en cuanto a aporte al Producto Interno Bruto, que sí es relativamente bajo, se esperaría que, como representan una alta proporción del parque empresarial, asimismo sean los ingresos que generan. Sin embargo, el aporte que hace a la economía o que hacen a la economía del país es de aproximadamente $6,500,000,000, y en donde sí se juega un rol importante es en las exportaciones. El 84% de las exportaciones del país se generan o vienen de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se considera, según estudios que se han realizado, que este bajo aporte al PIB está relacionado o hay un vínculo directo con la baja eficiencia que se han detectado en diferentes estudios que se han realizado en el sector de las MIPYMES. Deficiencias en varios sentidos, desde temas del recurso humano, temas de la capacidad o el acceso a la capacidad que tienen para acceder a financiamiento. Diferentes tipos de situaciones influyen en esta baja eficiencia que hay dentro del sector. Sin embargo, no dejan de ser parte fundamental del motor que mueve la economía del país. Y estas cifras prácticamente son iguales para el resto de Latinoamérica. Son números muy parecidos, o sea que prácticamente toda la economía latinoamericana depende en gran proporción y los empleos que se generen dependen en gran proporción de las MIPYMES. Y ya entrando a aspectos de financiamiento como tal, por acá hay otros datos bastante interesantes. Miren que en el 2017 la brecha que había de financiamiento para el sector MIPYME en Panamá era de $21,000,000,000. O sea que solamente $6,000,000,000 de los que estaban requiriendo las MIPYMES para poder mejorar procesos, para poder expandirse a nuevos mercados, solamente 6,000 de los 27,000 eran financiados, ¿verdad? O sea que había una brecha importante en el 2017. No tengo las cifras recientes, tal vez, no sé si hayan estudios, asumo que sí, pero de seguro que con la pandemia esta situación no cambió, sino que, o cambió sí, pero empeoró, porque eso es lo que ha venido, parte de las secuelas de la pandemia, ha sido que los bancos han restringido
o han cada vez hecho más, han estado más estrictos en los requisitos para poder acceder a financiamiento. Panamá está entre los 4 países de la región con mayores restricciones de crédito para las MIPYMES, y principalmente considerando los requisitos solicitados por los intermediarios financieros. Y esto, como les decía, esto cada vez está más, la vara la han ido, como se dice en buen panameño, la han ido bajando los bancos, o sea que se está haciendo más complicado el acceso a financiamiento. En este momento sí, todos quieren prestar, tienen un mercadeo agresivo y todo eso, pero cuando uno va y comienza ya a revisar los detalles, los requisitos, cada vez se ven más requisitos un poco más complejos como tal. Entonces, este tema de acceso a financiamiento obviamente mina o restringe mucho el potencial que tienen muchas de nuestras empresas para crecer como tal. En un estudio también, este sí es un estudio del 2019, realizado por el Centro de Competitividad de la Región Occidental con apoyo del BID también. En ese análisis que se hizo, salió a relucir que casi el 19% de las empresas, de las MIPYMES, utilizan, de las que hay en el parque empresarial en Panamá, utilizan menos del 25% de su capacidad de producción máxima. Aproximadamente el 36% utilizan entre el 25 y el 50% de la capacidad que tienen instalada. Y el 26% aproximadamente utiliza entre el 51 y el 75% de la capacidad instalada en sus empresas. Solamente un 19% aproximadamente utiliza más del 75% del potencial como tal, ¿verdad? Y muchas de estas restricciones o estas limitantes, en la mayor parte de los casos, vienen porque no hay capacidad de, por ejemplo, comprar un equipo que sea más eficiente, que me permita aumentar el rendimiento por hora, en unidades de producción por hora, por ejemplo. Entonces, estos temas de las limitaciones que tienen nuestras empresas, muchas están ligados al tema financiero como tal. Entonces, es de suma importancia para todos aquellos que están involucrados en temas de políticas públicas, en temas de reactivación económica para los sectores. Este es como uno de los temas fundamentales que permite que todas estas debilidades detectadas en cuanto a temas de capacidad de producción, cada vez pues, se aumente como tal la capacidad de producción que tienen nuestras MIPYMES. Abordando ahora el tema, cómo se regula, quiénes son las principales entidades que regulan el sistema financiero en Panamá. Como ustedes saben, en Panamá no solo existen bancos, en donde una empresa, donde una persona puede accesar a crédito, sino que también existen cooperativas, también existen financieras. Sin embargo, cada una de estas figuras o este tipo de entidades tiene diferentes entes reguladores. Entonces es muy importante que yo, como administrador de una empresa, no solo conozca temas meramente administrativos o de operación dentro de la planta, sino que también voy a accesar a un financiamiento o ya tengo financiamiento, también maneje temas sobre, por ejemplo, cómo se regula el mercado o el sector financiero en Panamá, a dónde debo acudir en algún momento si yo tengo alguna queja, si tengo que presentar algún reclamo. Estas son instituciones que están totalmente reguladas, por lo tanto deben atender a normas, a procedimientos como tal. O sea, no se gobiernan por sí solas. Entonces, es importante, por ejemplo, que si usted es como empresario, tiene un crédito o facilidades de crédito en un banco y en algún momento hay alguna situación donde el banco no le brinda respuesta, donde usted cree que el banco está cometiendo un acto irregular, pues existe una institución que es la Superintendencia de Bancos de Panamá, que se encarga de tomar
tomar los reclamos de los usuarios y servir como intermediador para llegar a un feliz término, ¿verdad? Entonces, hoy en día en el caso de la superintendencia de bancos, es muy fácil poder presentar algún reclamo. Se puede hacer vía digital, vía web, en los links que les estamos dejando por acá. Usted puede fácilmente presentar su reclamo, obviamente previo a que no recibió una respuesta satisfactoria por parte de la entidad bancaria. La norma o la regulación dice que luego de presentar un reclamo en un banco, si 30 días después no ha recibido respuesta, o si la respuesta que recibió no es satisfactoria, entonces usted puede presentar un reclamo ante una institución como la Superintendencia de Bancos de Panamá, que es la que regula y supervisa el sistema bancario panameño. En el caso de que mi empresa esté trabajando con una cooperativa, las cooperativas también tienen productos diseñados para las micro, pequeñas y medianas empresas. Préstamos comerciales, préstamos agropecuarios, casi manejan gran parte de los principales productos de un banco, los manejan también las cooperativas. Sin embargo, las cooperativas no están reguladas por la Superintendencia de Bancos. Cuando yo tengo algún reclamo, cuando tengo alguna situación, alguna orientación que necesite de parte del ente regulador, quien regula es el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOP. Así que esto es para los casos de cooperativas como tal. Para los casos en donde la empresa se encuentre de alguna manera trabajando con una financiera, que acá se le llaman, en Panamá se les denominan empresas financieras, pero uno típicamente la conoce como una financiera. Entonces, cualquier situación, cualquier irregularidad se tiene que reportar ante el Ministerio de Comercio e Industria a través de la Dirección General de Empresas Financieras. El Ministerio, el MISI, es el encargado de la regulación de las empresas financieras, de casas de empeño, casas de remesa, agencias de datos sobre el historial de crédito. Esta agencia de datos, en realidad en Panamá solo existe una, que es la APC, la Asociación Panameña de Crédito. Y también se regula, esta dirección general regula lo que es el arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Y por acá también le dejamos el link para que si ustedes tienen alguna duda, consulta acerca del trabajo que hace cada una de estas entidades, puedan de manera fácil accesar a las páginas web. Están bastante actualizadas, son bastante fáciles bastante intuitivas para hacer reclamos, para presentar cualquier anomalía que necesitemos resolver como tal. Y por otra parte, también está la Autoridad de Protección al Consumidor y la Defensa de la Competencia, la famosa Codeco, que todos conocemos. ¿Y por qué menciono acá perdón? Adrián, ¿Sí? hola, disculpa, si hay una mano levantada de Aymed. Ajá, por favor, disculpe que no... Sí. No te preocupes. Por favor, ¿nos podrías poner en el chat el link de la pestaña anterior, de la presentación anterior, de la hoja anterior? Esta. No, sí. Gracias. Ok, sí. Claro que sí, ahí se los paso al chat. De todas formas, esta presentación, cuando yo se las pase, simplemente le dan clic al vínculo y ya los debe llevar a la página también. Pero igual les voy a hacer el compendio por aparte para que tengan toda la información como tal. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, les comentaba el por qué por acá sale la Codeco. Bueno, dentro de los productos que ofrecen bancos, cooperativas, sí, principalmente bancos y cooperativas financieras casi no ofrecen
ofrecen el tema de tarjetas. La Codeco es la que se encarga de aplicar la ley 81 del 31 de diciembre del 2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito. Esta es una ley que todo aquel que, no es tan extensa, todo aquel que tenga alguna tarjeta de crédito y que haya tenido alguna situación, alguna irregularidad con algún banco, les recomiendo leerla. Es muy, la verdad es que es una ley que en verdad protege al consumidor de las tarjetas de crédito como tal. Entonces, cuando yo tengo algún tipo de situación con entidades no bancarias, es decir, cooperativas, financieras o algún tipo de comercio, porque los comercios también emiten tarjetas de crédito, tipo, por ejemplo, tarjetas de crédito acá en el área de Chiriquí, Rodelac, tiene tarjetas de crédito para sus usuarios. Si mal no recuerdo, las estaciones de combustibles también tienen un sistema de tarjeta de crédito. Bueno, todas esas tarjetas de crédito que no fueron emitidas por una institución bancaria y presentan, y usted quiere presentar algún reclamo o buscar orientación, la Codeco es la entidad que se encarga de proteger al consumidor en torno al tema de tarjetas de crédito como tal. Por acá, en la presentación también les va a quedar la ley de tarjetas de crédito. No es una ley muy larga, pero es muy buena. Yo le recomiendo, como les decía, a todo el que tenga una tarjeta de crédito que se lea esta ley, porque salen cosas bien interesantes que a veces uno no tiene idea, y los bancos o los comercios muchas veces incumplen, ¿verdad? Entonces ahí uno se ilustra, dice, como bien dice la Codeco, un consumidor informado tiene poder, ¿verdad? Entonces mi recomendación es que le den una ojeadita a todas estas leyes y entren incluso a las páginas. Ahí hay preguntas frecuentes que ellos le hacen los usuarios, que ellos responden y que sirven también para retroalimentación como tal. Por acá, bueno, eso es en cuanto principalmente a las entidades que regulan el sistema financiero en Panamá. No sé si hasta el momento sobre ese temita hay alguna duda, porque no sé, pero no pude ver en ningún momento la mano de Aimé levantada. Me preocupa, no sé por qué no. ¿Será que no tengo la opción? Pero si hay alguna duda, por favor, me interrumpen como tal. Bueno, entonces creo que no hay dudas. Continuamos por acá. Ahora vamos a abordar, yo le llamo la ley FESI. Esta es la ley 98 del 9 de octubre de 2019, que modifica la ley 4 del 94, que establece los sistemas de intereses preferenciales para el sector agropecuario, y me faltó ahí, y agroindustrial, porque a partir del 2019, cuando se constituye esta ley, el sector agroindustrial comenzó a beneficiarse de la ley FESI. Y les explico en qué consiste o cómo es el mecanismo de funcionamiento de esta ley. FESI, Fondo Especial de Compensación de Intereses. Yo lo veo como una ley Robin Hood, algo así parecido. ¿Y por qué la veo de esa manera? En Panamá, aquellos préstamos comerciales y préstamos personales con monto superior a los $5,000, los bancos, adicional a la tasa de interés que le cobran, vamos a suponer, si un banco cobra el 7% de interés en un préstamo comercial o un 9% en un préstamo personal o en una tarjeta de crédito, adicional a ese porcentaje, a ese 9%, le suman o le cobran un 1% de interés. Y los bancos le dicen, eso es 9 más 1, o sea, 9 de la tasa regular más 1% de interés. Este 1% de interés no se lo queda al banco. Esto va al Fondo Especial de Compensación de Intereses, que luego que ese dinero llega ahí, entonces la entidad que lo regula, esto lo
está regulado por la Superintendencia de Bancos, se lo asigna a los intereses subsidiados que se les cobran a las empresas que solicitan un préstamo agropecuario. En el caso de Panamá, una tasa de un préstamo agropecuario normal, regular, sin ningún tipo de subsidio, puede oscilar entre el 6 y el 8% de interés, 8,5% de interés anual. Sin embargo, como existe esta ley que le quita a las actividades comerciales o a las actividades personales, por ser actividades en teoría más rentables, que menos apoyo necesitan, que si bien no es que no son prioritarias para el país, pero que requieren de menos soporte por parte del Estado, se les quita ese 1% ya y se le asigna entonces a este tipo de préstamos, como lo son los préstamos agropecuarios y agroindustriales, para cuando yo como productor agropecuario, como procesador de queso, de yogur, como procesador de mermeladas, llego a un banco y solicito un préstamo, en vez de que el banco me apruebe un préstamo a una tasa del 8%, me la apruebe al 4%. Darles un ejemplo. Por ahí más o menos anda entre un 3,5, 4,5, hasta 5 ahora, que con el tema de las alzas las alzas del costo del dinero, de las tasas de interés. Entonces, eso es en sí cómo funciona el tema del Fondo Especial de Compensación de Intereses. Le quito a estas actividades para darle al sector agropecuario y al sector agroindustrial. Casi la mayor parte de la banca panameña está de alguna manera cuenta con la aprobación de la superintendencia para otorgar este tipo de préstamos. No digo que el 100% porque no toda la banca, no todos los bancos están autorizados o por lo menos no todos los bancos han hecho la gestión para Disculpa, Adrián. para que la superintendencia les apruebe. Sí. Sí. Ahí me tiene la mano levantada nuevamente. Ajá, gracias, Héctor. Dígame, Aime. Adrián, ¿sabes cuál es el porcentaje para la agroindustria o dónde podemos buscar cuál es ese porcentaje? Sí, depende del banco, ¿verdad? Las tasas varían. Cada banco tiene sus políticas. Sin embargo, le puedo dar el rango en el que varían. En el caso de la banca estatal, va desde el 2,5% hasta el 3,5% aproximadamente. Banca estatal. Me refiero al Banco Nacional principalmente, que es el que otorga este tipo de préstamos. En el caso de la banca privada, va desde el 3,5% hasta el 5% aproximadamente. Conseguir un 3,5% ya es una excelente tasa en la banca privada para el sector agroindustrial. Por lo general, en promedio, está entre el 4 y 4,5%. Es en el caso de la banca privada como tal. Entonces, ese otro, si la tasa normal del banco era de un 8% y le financia a un cliente agroindustrial el 5%, ese otro 3% sale del Fondo Especial de Compensación de Intereses, donde la superintendencia luego le retorna los fondos al banco. O sea que el banco nunca dejó de prestar a su tasa regular, por decirlo así. El banco siempre va a cobrar su 8%. Pero ese sistema, el mecanismo de devolución, ya es algo que el cliente no se da cuenta, es algo que el banco ya tramita internamente. Entonces, Jaime, sí, esas son las tasas de referencia aproximadas. Ahora hay que tener en cuenta, los bancos en este momento están aumentando tasas. Banca privada que estaba en 3,5%, hace una semana, 2 semanas, tenemos clientes que ya tienen tasas de 4,5%. Han aumentado un 1% así de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este momento conseguir un 4,5% creo que sería algo aceptable en la banca privada como tal. Otro beneficio, sí, le escucho. Adrián, ¿y hay algún límite del crédito? No sé, 100,000, 20,000, 500,000. Hay un límite del crédito, correcto. El límite es hasta $1 millón por ciclo productivo. Por lo general, dentro del sector agropecuario hay ciclos productivos
a veces 2 veces por año. Eso quiere decir que en cada ciclo productivo yo pude obtener hasta $1 millón subsidiados con el subsidio del FESI como tal. Entonces ese es el monto límite, $1 millón. Y ese $1 millón yo lo puedo distribuir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a comprar terreno, tengo hasta $1 millón subsidiado. Si voy dentro de ese terreno a hacer una planta de procesamiento, para la planta también tengo otro $1 millón subsidiado. Si voy a meterle equipos de procesamiento a esa planta, también tengo otro $1 millón subsidiado. Entonces es por tipo de inversión y por vamos a decirlo, por figura legal. Es decir, si puede ser una sociedad o una persona natural. Una persona natural puede obtener $1 millón, una sociedad puede obtener el otro $1 millón, puede ser un grupo económico, todo eso se da como tal, ¿verdad? ¿Alguna otra? No sé si con eso aclaro la consulta. Sí, gracias. A la orden. ¿Y qué otra ventaja tiene el tema del FESI para el sector agroindustrial? Es que obviamente no me cobran el 1% que le cobran a la tarjeta de crédito cuando la pido, como tasa adicional, o al préstamo personal o al préstamo comercial. Está exento del FESI los préstamos agropecuarios. Al contrario, se aprovechan del FESI que le cobran a otro, para entonces a otro tipo de crédito o a préstamos para aplicarlo al subsidio del préstamo que estamos solicitando. A partir del 2019, como le decía, se incluye acá, como ven en rojo, agroindustria que utilice como materia prima productos agropecuarios 100% producidos en Panamá y lo transforme. Quiere decir que si mi empresa decide importar guayabas, decide importar leche en polvo, cuando se hace el análisis como tal para ver si califica, no tendría la opción de calificar a un préstamo subsidiado, porque la ley es clara. Agroindustria que utilice como materia prima productos agropecuarios 100% producidos en Panamá y lo transforme. Entonces eso tiene que quedar, es importante que ustedes también lo sepan. Y bueno, dentro del sector agropecuario, también más adelante vamos a ver todos los rubros que están calificados. En general, la mayor parte de los rubros que están en Panamá, dentro del sector agropecuario, califican para la ley del FESI, para obtener el beneficio como tal. Casi creo que de lo que yo recuerdo, solo Palma Aceitera en su momento, que no era que no calificaba, sí calificaba, pero los bancos prestaban una tasa un poquito más alta, con un subsidio, pero no el mismo que el resto de los rubros. Ahora, vamos a entrar ya a conocer cómo anda el sistema financiero en Panamá, solo por conocer. Adrián. Como que, sí, les escucho. Disculpa, tengo una consulta. Este tema del descuento por FESI es algo que solo aplica cuando uno solicita un préstamo de tipo agropecuario, estos productos financieros que los mismos bancos ofrecen como dentro del área agropecuaria, o ponte, si una persona que está en el área o que ejerce alguna función que aplicaría dentro del FESI, pero pide un préstamo, qué sé yo, préstamo personal, o un préstamo de auto, ¿podría solicitar este descuento, o es algo que nada más aplica cuando el mismo banco está incluyéndolo dentro de su cartera como de producto? Sí, a ver, un préstamo, si tiene como finalidad comprar un vehículo, ¿verdad?, que se va a utilizar en la actividad agropecuaria o agroindustrial, debe calificar bajo la figura debe tener una tasa subsidiada, debe beneficiarse del FESI. Entonces, el banco lo primero que hace es identificar a dónde van a ir los fondos, para qué tipo de actividad, en qué actividad se van a invertir los fondos.
como tal el banco no puede poner dentro de la aprobación del préstamo, por ejemplo, que un préstamo personal, que no se sabe qué se va a hacer con la plata, porque normalmente los préstamos personales, los bancos de hecho usan una frase como para adquisición de bienes y servicios personales, algo así. O sea, eso no puede ser. La ley FESI sí le obliga y de hecho castiga, si no se da de esa manera, con multas de 5.000 hasta $100.000 y que se paguen todos los intereses que no se cobraron en su momento cuando la superintendencia detectó de que se otorgó un préstamo de manera incorrecta. Todos los intereses que se generaron y que no se pagaron por el cliente serían retroactivos y además el banco quedaría multado. Entonces, yo puedo como empresario solicitar para compra de vehículos, puedo solicitar para pagar planillas, puedo solicitar para comprar insumos como materia prima, empaques, todo lo que yo necesite dentro de mi empresa agroindustrial o agropecuaria, subsidiado o que se acoja al beneficio del FES. Cuando yo digo préstamo personal, ya automáticamente lo descalifico. Si yo digo quiero un carro para mis actividades de ocio, también queda descalificado. No entra como tal. Entonces, o sea que eso es un beneficio que solamente funciona en el momento de la solicitud. No puedo exigirlo o solicitarlo una vez ya me han dado un préstamo de auto, por ejemplo. No, sí se puede volver a solicitar. Si usted tenía un auto, si ya le dieron un auto y lo hizo con un préstamo de auto, que existe el producto en los bancos, y ahora quiere solicitar y el auto y no tenía subsidio y ahora tiene una actividad agroindustrial y quiere solicitar el préstamo de auto y justifica que está dentro de la actividad agroindustrial agropecuaria, lo puede hacer. Y de hecho puedo comprar la cantidad de autos que la empresa necesite y todo subsidiado, claro, siempre y cuando no pase del $1.000.000 que les comenté, ¿no? Y siempre y cuando la materia prima que esté procesando sea panameña, o sea, que tiene sus condiciones como tal. Vale, gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿cómo anda el sistema financiero en Panamá? Al noviembre 2022, en Panamá existían aproximadamente 42 bancos. Esos 42 bancos cuentan con 547 sucursales. Dentro de los bancos con mayor cantidad de sucursales, bueno, obviamente el Banco Nacional, el banco más grande en temas de sucursales, de ahí sigue Banco General, Caja de Ahorros, Banismo, Global Bank, Back International Bank. Estos son como los principales, por lo menos en número de sucursales, no necesariamente en cartera de crédito, aunque guardan cierta relación el tamaño de la cartera de crédito y los depósitos, o sea, los ahorros, con el tamaño acá del banco en cuanto a infraestructura, en cuanto a sucursales como tal. Pero básicamente estos son los que más sucursales tienen a nivel nacional. Ya en cuanto a temas de saldos de crédito que tiene el sistema bancario, la banca nacional, el sistema bancario de Panamá, a noviembre de 2022 era de casi $59.000 millones, en donde estos 10 bancos que ustedes ven aquí a la izquierda concentran el 78% de la cartera de crédito a nivel nacional. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la importancia de nosotros conocer este tema? Más adelante, cuando estemos viendo en qué me fijo en los bancos, es muy importante saber sobre estos números. Y les adelanto, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con un banco que le presta al sector agroindustrial, lo primero que yo haría es trabajar con bancos que conozcan el sector y no irme a un banco que tenga una cartera pequeñita o que ni siquiera tenga cartera de crédito para ir a pedirle un crédito agropecuario agroindustrial, porque lo más probable es que o me vayan a demorar el trámite o pierda mi tiempo porque no estén dando este tipo de financiamiento para el sector agro, ¿verdad? Entonces acá a la izquierda este es cómo se conforma la cartera a nivel nacional, los principales bancos, y ya
Acá a la derecha podemos ver lo que es la cartera agropecuaria y agroindustrial de Panamá, en donde el Banco Nacional de Panamá es quien lidera el sector financiero agropecuario, seguido pues de Global Bank, Multibank, Banismo. Todos estos bancos tienen el beneficio del FESI. Es decir, todos conocen, o el cliente que llega a solicitar un préstamo agropecuario o agroindustrial debería beneficiarse de lo que vimos hace 2 diapositivas atrás sobre el FESI como tal. Así que el 95% de la cartera agropecuaria en Panamá la tienen estos 10 bancos que ustedes ven en pantalla. Entonces, ya aquí tenemos una lista larga de potenciales bancos a donde nos debemos acercar cuando tengamos ese plan de negocio listo y queramos usar la banca como medio para obtener un financiamiento. Estos son los principales bancos que yo tendría en esa lista. Ya después puedo hacer una lista un poquito más corta, donde me quede con unos 3, 4, y pueda yo hacer una cotización. Ventajosamente en Panamá los bancos no cobran por cotizar. Es decir, cuando yo tengo un plan de negocio, puedo presentárselo a 3 bancos que me hagan el análisis, y luego de que me hacen el análisis, yo escoger cuál es la mejor oferta. El análisis y la aprobación como tal. Por acá es como estos 58,000 millones de dólares están distribuidos a nivel nacional. Vemos que gran parte o la mayor parte está en Panamá, en la provincia de, bueno, aquí incluye a Panamá Oeste, Panamá Centro y todo, ¿verdad? Entonces, 46,000 millones están acá. En Panamá, de ahí sigue Chiriquí con 3,000 millones, luego sigue Colón con 2,400 millones, y así sucesivamente. Está distribuida esa cartera de crédito. Esto es sinónimo de que hay una alta concentración principalmente en la ciudad como tal, y muy poco permea de ese total al resto de las provincias, ¿verdad? En cuanto a los depósitos, lo que acabamos de ver es los préstamos que tiene desembolsada la banca panameña. Ahora esto es la plata o el dinero que hay en depósitos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, todo lo que es depósitos. El 83% de los depósitos están en estos 10 bancos que ustedes ven aquí. En Panamá hay 61,000, hasta septiembre de 2022, 61,000 millones de dólares depositados en el sistema bancario nacional, donde la mayor parte de ese dinero, como ustedes ven, los 3 primeros bancos o los 2 primeros bancos, Banco General, Banco Nacional de Panamá, y hay una gran porción, son 24,000 millones de dólares que hay entre esos 2 bancos. Es decir que por acá no tengo el dato, se me olvidó ponerlo, el número de clientes como tal también lo tenemos, pero en su mayoría el panameño le está confiando su dinero a Banco General y a Banco Nacional. Son los 2 bancos donde el panameño tiene actualmente, los panameños tenemos actualmente depositados los realitos como tal, ¿verdad? Consultas hasta aquí. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle sobre los obstáculos para el tema de acceso a financiamiento desde varias perspectivas, ¿no? Del banco y desde el banco y desde la empresa como tal. ¿Estamos claros? No hay dudas, no hay consultas. Seguimos. Bueno, sí. Andrés, Adrián. Sí, lo escucho. Sí, oye, espérate un momento, que tengo ahí una interferencia. ¿Me escuchas? Le escucho claro. Ok. Solo para una solicitud, si es posible que el Departamento Legal del MISI nos asesore en las ventajas o beneficios que ofrece la SAT, Sociedad Agrícola de Transformación. Creo que esto ofrece, me estuvieron explicando, ofrece
beneficios casualmente para agroindustrias y al que se dedica al sector agrario. Y algo más, yo pienso que a todo el grupo, que si es posible, se lean el Código Agrario. Creo que tiene como 80 páginas y se refiere sobre todo a los intereses de la banca estatal, y donde aclara que la banca privada no debe cobrar intereses sobre los que cobra la banca estatal. Solamente así a manera de comentario, y si el equipo legal del MISI nos pudiera a nosotros dar un pequeño asesoramiento sobre la SAT y sobre lo del Código Agrario, solamente para que uno tenga bien claro acerca de los intereses que se le están cobrando al sector agrario. Excelente, señor Guillén. Bueno, por acá está Héctor y Mayra también, y creo que está el resto del equipo. Debe estar anotando su solicitud, y a mí me parece muy válida. Es una figura poco conocida en Panamá. Creo que cuando conversábamos sobre el tema, señor Guillén, hablábamos de que en la experiencia, viendo muchos casos, cuando trabajábamos en la banca, cualquier cantidad de casos de crédito, no recuerdo haber visto una sociedad como la SAT, que no, bueno, sí SAT como tal, sino que normalmente aquí se conoce la SA, es la que principalmente utilizan las empresas como tal. Y sí, entiendo que hay varios beneficios en temas fiscales, entonces creo que sería interesante. Ojalá poder tener ese conversatorio, Mayra, con algún experto en el tema. Sí, sí, ya hicimos la anotación, así que vamos a consultar. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, acá con esto ya vamos a cerrar. Ya estamos sobre la hora, iniciamos unos minutos pasaditos las 3:30. Quisiera cerrar ya con este tema sobre las limitaciones que actualmente existen para accesar a financiamiento. Esto es desde la perspectiva de la banca como tal y la información que hemos recolectado a través de los años. Primeramente, hay un tema que tiene que ver con los costos transaccionales. Por lo general, las MIPYMES, como vimos, son empresas que sus niveles de facturación muchas veces, en el caso de las micro, no superan los $150,000, por lo tanto las necesidades de financiamiento para un banco pueden parecer muy pequeñas. Ir a dar un financiamiento de $20,000, de $5,000, a un banco le podría representar una transacción pequeña donde el análisis como tal es prácticamente muy parecido al análisis o al proceso de tramitología de un préstamo de $500,000, de $300,000. Entonces, eso muchas veces representa una limitante. Yo conozco bancos que dicen aquí se presta mínimo $250,000, o mínimo $100,000, o mínimo $500,000. La semana pasada estuvimos reunidos con un banco y esta fue una de las primeras preguntas que le hice, bueno, ¿cuánto es el monto mínimo? Bueno, por suerte y gracias a Dios, pues sí, tienen una banca ahora de MIPYMES, en donde prestan desde $25,000 en adelante. Entonces, eso a veces es una limitante para las empresas, encontrarse este tipo de políticas dentro de los bancos donde no ven muy atractivo sumas pequeñas, ¿verdad? Como tal. Eso por una parte. Hay algo también muy relevante para las instituciones financieras y es la asimetría de información. La asimetría de información es cuando una de las dos partes, en este caso tenemos por un lado el banco y tenemos por el otro lado la empresa o el cliente,
una de las dos partes posee más información que la otra y la puede manejar, por decirlo de alguna manera, no adecuada para obtener, en el caso acá de una transacción con un banco, para obtener un crédito. En este caso, quien no manejaría, según los bancos, la información de manera adecuada sería la empresa. Y existe asimetría de información cuando el banco tiene normalmente dificultad para recabar datos convencionales, como es un plan de negocio, como es una propuesta de financiación, como es unos estados financieros, como lo es declaración de renta. Entonces, cuando el banco está ante una situación donde no tiene seguridad de lo que se le está presentando como propuesta de inversión para una empresa, en donde no le es confiable la manera como se le está presentando un estado financiero, o donde no coincide lo que por un lado dice el estado financiero con lo que ve en la empresa, automáticamente genera una alerta y lo más probable es que la transacción no llegue a un final feliz. Entonces, es por eso siempre la insistencia de que las empresas deben contar con un sistema contable transparente, deben contar con estados financieros, deben contar con registros a nivel interno de producción, registros contables, en donde cuando se llegue el momento de que el banco tenga que comenzar a cruzar información, o el inversionista o quien vaya a vaya a aportar fondos a la empresa, se cuente con toda la información de manera confiable, de manera veraz. Entonces, para los bancos, cuando no hay claridad de la información, como les decía, se genera esa alerta y eso dificulta mucho la aprobación del préstamo como tal. Entonces, es por eso que, si ustedes vieron, una de las tareas que nosotros les asignamos durante las visitas que hicimos en la semana pasada, y la semana antepasada creo también, es comenzar a organizar, que todavía no hemos visto cómo está organizada, la verdad, es comenzar a conseguir la información para nosotros en los talleres, poder ver de qué manera está organizada y luego presentarla como tal, pero ya tal como la solicitan los bancos. Entonces, es súper importante la claridad de la información para evitar la asimetría de información como tal en un proceso de tramitar un financiamiento. También lo que dicen los bancos, bueno, tienen, por ser MIPYMES, muchas, no todas, tienen alto riesgo de incumplimiento por la capacidad que tienen para gestionar crisis en momentos difíciles. Ahora, esto hasta cierto punto, en la pandemia vimos que no solo desaparecieron MIPYMES, también han desaparecido empresas grandes como tal. Entonces, este es un riesgo que está asociado, yo creo que a cualquier tipo de empresa. Y también la otra limitante es el tema de las garantías. La fianza en forma de activo, o sea, en forma de un equipo, en forma de un terreno. Esto es una de las principales limitantes que yo creo que tenemos aquí en el país. Y bueno, lo decía el estudio del BID también, que los temas de los colaterales o garantías que le llaman los bancos afecta grandemente el acceso a financiamiento en Panamá. Desde la perspectiva de las empresas, bueno, muchas veces ellos dicen que en los estudios que se han hecho, que es un poco complicado por un tema de falta de capacidad técnica para elaborar ese plan de negocio que sea convincente para el banco. Hay mucha burocracia también, y eso es cierto, en el sistema. Hay elevados costos y el proceso a veces de solicitar un crédito puede ser muy, muy extenso. Puede demorar fácilmente meses, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, sobre todo si se está trabajando con garantías inmuebles, en donde interviene notaría, donde interviene registro público. Eso quiere decir que no solo está sujeto a los tiempos del banco,
sino a los tiempos que demoran estas instituciones, o sea, que se escapa de las manos de la institución financiera. Entonces sí puede ser un proceso muchas veces bien extenso o largo. Ausencia de historial de crédito o historial negativo de crédito, las famosas APC, ¿verdad? Más adelante vamos a estar abordando el tema de cómo interpretar la APC, de cómo, de la nueva ley que hay como tal para la prescripción del historial de crédito en el sistema APC. Vamos a estar abordando varios temitas que a veces las empresas también desconocen y por desconocer piensan que ya tienen una limitante, pero que esa limitante de alguna manera con estas nuevas, con la nueva ley puede tener de alguna manera, se puede resolver el tema, se puede encontrar una solución. También las empresas desde la perspectiva de las empresas, desde la perspectiva de las empresas, el tema de las garantías es una limitante, así lo ven. Y bueno, y actualmente que los bancos han extremado el tema del análisis de los créditos, ahora es más difícil accesar a un financiamiento como tal que antes de la pandemia, por ejemplo. Ahora los bancos están más estrictos en las evaluaciones, en los historiales de ventas, en los márgenes de rentabilidad, en la cantidad de años que tienen las empresas en el sector, en la capacidad administrativa de los que están operando el negocio. O sea, se han vuelto cada vez más estrictos como tal. Mañana esperamos arrancar entonces ya con evaluación de las necesidades financieras, cómo evaluar mis necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo. Así que creo que me extendí un poco hoy y no logramos abarcar lo que pensé que podríamos abarcar, pero como tenemos varias sesiones ahí vamos a ir equilibrando los tiempos poco a poco. Así que la idea es que sí, que al final los 9 temas que vimos al inicio los abordemos, y si de repente hay algo que profundizar, lo podemos hacer también en los talleres que vamos a tener personalizados o con cada una de las empresas que forman parte del proyecto como tal. ¿Alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario de lo visto hasta el día de hoy? Todo claro. Perfecto. Bueno, yo creo que... Hola, nada más quería preguntar si teníamos Sí. acceso a la grabación de alguna forma. Sí, nosotros vamos a pasarle la grabación el día de mañana, apenas las tengamos listas, se las pasamos. La presentación, una vez terminemos las 5 sesiones de esta semana, se las estaré pasando también directamente a ustedes para que queden con todos los links y todos los puntos que se están viendo en la presentación. Bueno, de nuestra parte yo creo que eso sería. No sé si no hay algo más, entonces podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por las preguntas y la atención. Nada, gracias Adrián por tu aporte. Y gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, hasta Muchas mañana. gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.